En esta hora quisiera compartir la palabra del Señor en el libro de Éxodos, capítulo 15, versículo 22 al 27. En el nombre del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y saliendo al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El Señor nos bendiga. En esta hora quisiera compartir con ustedes el mensaje que lo he titulado: Él está en tu desierto. Señor nos bendiga. En esta hora tenemos un pasaje de la antigüedad, ¿cierto? Muy maravilloso, en la cual Dios comenzó haciendo milagros con su pueblo Israel. Tenemos que recordar que el pueblo recién iba saliendo, habían cruzado el Mar Rojo, que Dios había hecho un milagro portentoso, un milagro maravilloso, en la cual Dios secó el Mar Rojo. Muchos dicen que esto es una ciencia ficción, pero de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a todos los vestigios científicos, esto sucedió y quedó registrado en la palabra del Señor para hablarnos en este tiempo. Señor nos bendiga. Quisiera compartir un pensamiento que Dios puso en mi corazón. Tenemos que saber que Dios siempre es bueno y que desde el principio lo que Él ha querido es el hacerle bien a su pueblo. En ningún momento, y como el pueblo reclamaba y le decían a Moisés que para qué lo había llevado al desierto a morirse de hambre, ¿cierto? Pero aquí Dios una vez más le muestra su poder con ellos, porque el hombre cada día se aparta de él. Eso sucedía con el pueblo de Israel, y en este tiempo es igual. No somos diferentes al pueblo de Israel. En este pasaje veremos la gran misericordia de Dios, que aunque el pueblo de Israel, el mismo pueblo que Dios había sacado de Egipto con grandes prodigios y milagros portentosos, dice que murmuraban una y otra vez. Lo vemos aquí en la palabra del Señor. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Aquí ya a 3 días, como dice su palabra, anduvieron 3 días en el desierto y ya estaban murmurando. Señor nos ayude a nosotros para mantenernos firmes en nuestra fe. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, ¿cierto? Ya aquí en Osorno estamos, en mi hogar estoy desde el 17 de marzo, pero este tiempo, para los que a Dios aman, dice su palabra, que todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Señor nos bendiga. Hemos podido, gracias a Dios, en mi caso, he podido retomar muchas cosas que uno con el afán del día a día se olvida o lo va posponiendo. He aprendido en este tiempo a poder encontrar su palabra, leerla su palabra,
y también poder, algo que me encanta es cantar al Señor, y también lo he podido hacer en este tiempo, y eso creo que es algo que es impagable, es algo que podemos nosotros como hijos del Señor hacerlo diariamente. Señor nos ayude en esta hora para poder entender que Dios hizo el milagro de hacerlos pasar por el mar rojo en seco, ¿cierto? Sencillamente algo fuera de toda lógica humana, pero Dios lo hizo. Salieron al desierto de Sur, que significa muro o pared. También algo muy interesante poder recalcar esto, que esta palabra al desierto de Sur, como dice aquí uno de los versículos, el significado que tenía era muro o pared. Y eso nos lleva a pensar que Dios iba resguardando a su pueblo de los egipcios. Sabemos que la gran mayoría de los egipcios pereció en el Mar Rojo por ir persiguiendo al pueblo de Israel, pero quedaban más egipcios. Pero Dios sacó a su pueblo del Egipto. Dice que Dios nos indica que no solo había hecho el milagro de pasarlos por el Mar Rojo en seco, sino que había puesto un muro entre ellos y los egipcios. Es decir, estaban a salvo de sus enemigos. Y en este tiempo nosotros también tenemos una protección especial como pueblos del Señor. Tenemos que diferenciar que somos hijos del Señor, y la gente dirá, ¿y nosotros qué somos? Pero hay una diferencia en lo que aceptan al Señor como su Salvador, pasan a ser hijos del Señor, hijos de su Padre Celestial. Entonces, Señor nos bendiga. Los israelitas caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua. Este es el primer altercado que el pueblo tuvo con Moisés, solo a 3 días de haber salido de Egipto, al llegar a un lugar llamado Mara, que también cabe recalcar que el significado de esta palabra es amargura, y no pudieron beber el agua ya que eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Señor nos bendiga. Entonces Moisés clamó a Jehová y él le mostró un árbol. En este versículo nos demuestra la importancia del clamor a Dios, o sea, la humillación por medio de la oración. Señor nos bendiga. No solo en tiempos de angustia, sino en todo tiempo vemos la respuesta de Dios a su pueblo realizando un nuevo milagro ante sus ojos, un árbol. Vemos acá en uno de los versículos que Dios le dijo a Moisés, Moisés oró, ¿cierto? Y Dios le respondió. Eso nos da a nosotros la certeza y la convicción que la oración es eficaz. Señor nos bendiga. Podamos nosotros entender que nuestra humillación por medio de la oración es lo que mueve el corazón de Dios. No solo en estos tiempos de angustia, sino en todo tiempo vemos la respuesta de Dios. Que Él le dijo a Moisés que del árbol lo echara a las aguas. Y el árbol fue el que endulzó las aguas de Mara. Señor nos bendiga. Pero ¿cómo podemos relacionar esto con la actualidad? En este tiempo, el que puede endulzar las amarguras de nuestra vida es Cristo. Simbólicamente puede ver representado en este árbol, como aquel que sufrió en la cruz del Calvario por darnos salvación y así llevar nuestras amarguras, rencores y descontentos que en este tiempo están a la orden del día. Señor nos bendiga. No somos mejores que aquel pueblo que no se cansaba de reprochar a Moisés. Y en este tiempo hacemos prácticamente lo mismo. Hay mucho descontento social, ¿cierto? Todos lo sabemos. Pero Dios nos ha dado este tiempo de poder estar en nuestros hogares. Y es con un propósito, es de que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Señor nos bendiga.
Dios ayude a no añorar lo que añoraba Israel y recordar lo que tenían en Egipto. También esta es una simbología en este tiempo del mundo. Señor nos bendiga. Dios nos hizo pasar por el Mar Rojo, o sea, la esclavitud del pecado, y nos pasó por el desierto de Sur. Señor nos bendiga. Ahí Dios puso un muro alrededor de nosotros para que no volvamos a mirar hacia atrás. O sea, Egipto en ese tiempo, y en este tiempo es el mundo, con todas sus pasiones y diversiones. Él fue el que nos sacó con mano fuerte e hizo prodigios y milagros en nuestras vidas. Además endulzó nuestras vidas que estaban llenas de amargura. O sea, el desierto donde habían llegado el pueblo de Israel se llamaba Mara. Era la amargura, ¿cierto? Y Él la endulzó con el árbol. Y el árbol es una simbología, y lo he visto así, con la cruz de Cristo. Solamente Cristo nos endulzó nuestras amarguras cuando estábamos todos muertos en delitos y pecados. Posteriormente, siguiendo este pasaje, una vez endulzadas las aguas, nuestras vidas, Dios les dio estatutos y ordenanzas al pueblo. Y también los probó, dice su palabra. Dios a través de su palabra cada día nos da estatutos y ordenanzas, y a la vez también nos prueba para ver si andamos en su ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Es la Biblia, ¿cierto? ¿O no? Por eso leemos en Éxodo 16:4, cuando Dios le dijo a Moisés que haría llover pan del cielo, o sea, maná, y que el pueblo diariamente recoja su pan. Eso es el sustento espiritual para nuestra vida en este tiempo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Dios nos ayude y dé gracia para entender esto, que el pan de Cristo, que el pan del cielo es Cristo. Es nuestro sustento espiritual, que descendió a humanarse y entregar su vida en la cruz. O sea, simbólicamente, el árbol que Dios le mostró a Moisés para que endulzara las aguas. Era para la sanidad de todas las naciones. Dice que el árbol, en la parte de su palabra también nos habla, que este árbol era para la sanidad de todas las naciones. Desde el principio, desde el Edén, que el hombre cayó de la gracia de Dios. Pero en el Apocalipsis, dice su palabra, que este árbol era para sanidad de todas las naciones. Señor nos bendiga. Este pasaje termina diciendo que debemos oír atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, a través de su palabra. Hacer lo recto delante de sus ojos y poner oído, o sea, atención, a sus mandamientos. Señor nos bendiga. Haciendo esto, oír, hacer y guardar, tendremos la certeza de que ninguna enfermedad de la que Dios envió a los egipcios nos tocará, porque Él es nuestro sanador. Podemos recordar que Él fue el que endulzó las aguas de Mara, y cabe hacerse esta pregunta: ¿qué pasa si Dios permite una enfermedad? Nosotros como cristianos no estamos inmunes al dolor, no estamos inmunes a todo lo que está ocurriendo. Si Dios permite que nos enfermemos, su palabra también nos dice que Él no nos pone más carga de la que nosotros podemos llevar. Recordemos lo que Dios hizo con su siervo Job, con el apóstol Pablo, que también Satanás los pidió para zarandearlos, dice, como a trigo. Entonces el Señor nos ayude, y nosotros no somos mejores que estos grandes siervos del Señor. Entonces el Señor nos ayude para poder estar preparados frente a cualquier eventualidad. Si Dios permite que pasemos por esta enfermedad, por esta pandemia, el Señor nos dé la gracia y sabemos de quién viene nuestro socorro. Dice su palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Señor nos bendiga.
En Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 nos dice que tenemos que vestirnos, primero fortalecernos en el poder de su fuerza, ¿cierto? Y también vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Eso quiere decir que el enemigo quiere hacernos daño y que no somos inmunes al dolor. Entonces, Señor nos bendiga. El dolor, la aflicción nos acercan a Dios, y en ese dolor donde podemos darnos cuenta cuán grande es nuestro Dios y que las aflicciones del tiempo presente son mayores. Quizá sufrimos, pero tenemos una esperanza, y esa esperanza la tenemos puesta en nuestro Salvador Jesucristo, que un día nos levantará y nos llevará a morar por una eternidad. Quizá el mundo no entiende esto, pero quiero decirle que Dios por su palabra nos da esta gran esperanza a nosotros como cristianos, de que si sufrimos aquí, un día vamos a reinar eternamente con Él en gloria. Señor nos bendiga. También dice cuál es la verdad. Su palabra nos dice que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Por eso es que le digo que es importante este tiempo que el Señor nos ha dado, quizá ya más de un mes en el hogar encerrado, pero que ha servido para que nosotros podamos volver a nuestras raíces, al principio de que Dios nos dio a nosotros como cristianos, que es su palabra. Ese es nuestro principio de vida que nosotros tenemos. Señor nos bendiga en esta hora. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo mirando a Jesús, a través de su palabra, podemos saciar nuestra sed, así como el pueblo de Israel en ese lugar de Mara, Dios endulzó sus aguas. Así también Dios puede, por medio de su palabra, endulzar nuestra vida, nuestra amargura en este tiempo. Señor nos bendiga. Él nos ofrece vida eterna. Para ya ir terminando lo que Dios puso en mi corazón, el versículo 27 nos dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Un gran milagro que Dios hizo con su pueblo, y le dio ese oasis en medio del desierto. Nosotros conocemos las palmeras, árboles gigantes, y que por ser gigante también sus raíces excavan muy profundo el agua, la savia, ¿cierto? Entonces el Señor nos ayude a entender en este tiempo que nosotros tenemos una fuente inagotable de riqueza. Dice su palabra que la Biblia está considerada como el agua de vida también. Entonces el Señor nos bendiga. Dios es nuestro Elim, lugar de provisión, que es igual a lo que dice su palabra, a los árboles, las palmeras, ¿cierto? 70 palmeras, que no deja de ser poco. Y también 12 fuentes de agua. Señor nos ayude a hacer esa fuente de agua para poder saciar la sed de este mundo, que quizá muchos de nosotros se había acostumbrado a una vida de iglesia, de ir y venir, de recibir la palabra del Señor en el templo por medio de nuestros pastores. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad en nuestros hogares de nosotros sacar el agua, de nosotros sacar esta riqueza que está escondida en su palabra. Señor nos bendiga. También dice, en nuestro descanso y nuestro refugio.
Dios es nuestro descanso y es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Elim es el lugar en que debemos mantenernos porque ahí estaremos a salvo, tal como llegó el pueblo de Israel y acampó allí junto a las aguas. Así nosotros debemos acampar junto a estas corrientes de aguas que saltan para la vida eterna. Y en su palabra hay plenitud de gozo en estos tiempos de incertidumbre, delicias a su diestra. Bendito es su nombre para siempre. No puedo terminar este pasaje sin recordar el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También un salmo muy conocido, creo que por toda la humanidad, es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podemos concluir de este pequeño sermón: Dios por su palabra nos hace estar verde y vigorosos, al igual que la palmera busca raíces en las profundidades. Así su palabra nos invita hoy a sumergirnos en estas corrientes inagotables, así como el pueblo de Israel, después que altercó con Moisés, Dios endulzó sus aguas y les dio reposo al llegar a Elim. Así debemos habitar al abrigo del Altísimo. Es la única forma que nosotros tenemos como cristianos de habitar bajo la sombra de su omnipotencia. Señor nos bendiga. Quizá este texto muchos lo ponen en su hogar como un amuleto, pero más que nunca en este tiempo tenemos que echar manos a esta palabra del Señor, que es viva y eficaz, dice su palabra, y más cortante que toda espada de doble filo. Señor nos bendiga. Dios no nos prometió que no tendríamos aflicciones. Perdón. Él nos ofreció a que pongamos nuestras cargas sobre Él. En el mundo tendréis aflicción, dice su palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos bendiga en esta hora y nos guarde cada día en santidad, y que cada persona que pueda ver este mensaje pueda ser bendecido por medio de su palabra. En este momento vamos a orar al Señor, dándole gracias por este maravilloso privilegio de poder escudriñar un momento esta palabra. Esto es la primera vez que estoy haciendo una predicación así, pero el Señor nos bendiga y nos ayude. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos delante de su santa y gloriosa presencia para agradecerle, Padre amado, el haber escudriñado un momento tu palabra. Usted sea bendiciendo, Padre amado, endulzando nuestras amarguras, así como lo hiciste con el pueblo de Israel, Padre amado. Muchos milagros, Padre amado, usted hizo con su pueblo. En este momento también lo puede hacer con nosotros, Padre amado. Bendiga a aquellos mis hermanos que se encuentran enfermos, aquellos que están en incertidumbre, Padre amado, por el que va a venir, Padre amado, lo que va a venir, ¿cierto? Pero el Señor nos ayude y nos mantenga firmes, escarbando, Padre amado, sobre tu palabra, escudriñando, Padre amado, este manantial maravilloso que usted nos ha dado a nuestra disposición, Padre amado, y que quizás muchas veces los teníamos, Padre amado, quizás para ocasiones especiales, Padre amado. Pero en este momento le rogamos por misericordia que este tiempo, Padre amado, que estamos en nuestros hogares, Padre amado, podamos, Padre amado, sacar provecho, podamos sacar partido, Padre amado, de esta posibilidad de poder estar junto a nuestra familia, Padre amado, de poder instruirla, Padre amado, en tu palabra, Padre amado. Quizás, Padre amado,
por medio de este pasaje pueda usted despertar en nosotros cada día el deseo de interiorizarnos, Padre amado, en su palabra maravillosa. Y poder, Padre amado, sacarle provecho por misericordia, que en otro tiempo quizá por el ajetreo diario, por el cansancio, Padre amado, quizá no lo habíamos hecho. Y muchas veces también por negligencia, Padre amado, en este tiempo también he aprendido, Padre amado, a poder dar prioridad, Padre amado, a lo espiritual, a buscar nuestro alimento espiritual, a poder, Padre amado, indagar, Padre amado, a través de su palabra. Muchas veces vamos aplazando el tiempo, decimos mañana lo haremos, mañana y mañana nunca llega. Pero usted ha puesto quizá este freno en este tiempo, de que todo quede paralizado, Padre amado, en cierta medida, pero también nos ha dado esta gran oportunidad de poder escudriñar su palabra, Padre amado, de poder estar en familia. Usted sea bendiciendo a cada uno de tus hijos, a cada uno de sus siervos, Padre amado, que quizá está pasando necesidad, Padre amado, en este tiempo. Aquellos que están pasando quizá incertidumbre en lo laboral, Padre amado. Aquellos hermanos que quizás tienen trabajo, Padre celestial, que ellos tienen que hacerse su salario, Padre amado. Usted les bendiga y les guarde. Fortalécenos, Padre amado. Y sabemos, Padre amado, y lo creemos, Padre amado, que este tiempo va a pasar, Padre amado. Ayúdanos para tener esa confianza, Padre amado. Pero que cuando acabe este tiempo, Padre amado, hayamos podido sacar muchas cosas en limpio, Padre amado, en cuanto a nuestra vida y a nuestra comunión con ustedes. Bendiciones que se las imploramos, Rey de la Gloria, por los méritos de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén.